Buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Como podemos observar, el Dow Jones tuvo un avance, se desplomó este viernes y entró en territorio de corrección arrastrado por el repunte del petróleo y la incertidumbre geopolítica. Así las cosas, pues entonces el Dow Jones retrocedió casi 800 puntos. Hoy ya se ubica en un retroceso de 793 unidades, en 1,73% en los 54.166. Por su parte, el Standard & Poor's 500 pues también perdió, y el Nasdaq, que ya lo vamos a observar, vemos que descendió también más del 1%, 1,67% específicamente, y vamos a ver entonces cómo le fue al Nasdaq, que según lo que se anteponía antes del cierre, pues estaba marcando territorio negativo, y así fue como finalizó entonces el Nasdaq, que retrocedió en una fuerte jornada de riesgo, aversión al riesgo. Así las cosas, el Nasdaq finalizó con una caída del 1,98% en 20.983 unidades. Les cuento que los precios del crudo volvieron a escalar, con el Brent cerrando en $112,57 por barril, un avance del 4,22%, y el WTI en $99,64, es decir, un aumento del 5,46% tras incidentes en el estrecho de Hormuz que aumentaron los temores sobre el suministro global de energía. Este contexto ha presionado a los mercados y acentuado los temores de inflación y desaceleración económica. Les cuento que pese a que Donald Trump extendió el plazo para las negociaciones con Irán, los inversionistas siguen exigiendo más señales concretas de resolución, con los principales índices acumulando caídas superiores al 7% en el mes y el Standard & Poor's 500 cerca de una corrección. Analistas advierten que la duración del conflicto y el cierre del estrecho de Hormuz serán claves para definir el rumbo de los mercados. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la jornada de hoy registra comportamiento negativo. Como podemos observar, el MSCI Colcap disminuyó 0,93% y el Colir retrocedió 1,04% en la jornada de hoy. Así las cosas, entonces el MSCI Colcap queda en 2.212 puntos y el Colir tiene un retroceso que lo llevó a ubicarse en los 1.422 puntos. Respecto a las acciones con mayor influencia dentro de su comportamiento, el primer título en descender es Banco de Bogotá, con una variación negativa del 5,43%, seguido de Terpel, que retrocedió 4,86%, Colombiana también bajó 4,85% y Celsia tuvo un retroceso del 4,76%. Por su parte, acciones como por ejemplo Ecopetrol, con Concreto, finalizaron la jornada en positivo, siendo con Concreto la que lideró la lista de las acciones en positivo 2,41%, teniendo en cuenta que en este momento se encuentran en su asamblea de accionistas, y así fue como se comportó la bolsa a esta altura de la jornada. Más allá de lo que esté pasando de manera interna en la empresa, hay que tener en cuenta que la acción de Ecopetrol también se ve fuertemente impulsada por los precios internacionales del petróleo, que como lo comentaba recientemente, el Brent de referencia europea importante para empresas como Ecopetrol y Petrobras aumentó más del 4% en la jornada, y hoy vemos que le benefició a esa acción durante la jornada. Con Concreto también tuvo un aumento del 1,75%, Grupo Sura de la acción preferencial subió 1,45% y Éxito es la cuarta acción que registra comportamiento positivo en la jornada de 1,36%. Les cuento que durante la semana pasada y durante esta semana varias empresas, acciones de empresas importantes en el país han estado en semana de asambleas. Hoy el turno fue de
de Grupo Energía Bogotá, de Mineros, de ISA, de Ecopetrol y también pues de Grupo Aval. Les cuento que la Asamblea de Accionistas de Grupo Aval aprobó un paquete de decisiones que incluye la distribución de dividendos por 755.042 millones de pesos entre abril del 2026 y marzo del 2027, equivalentes a 2,65 pesos por acción mensual durante 12 meses sobre muchas acciones que tiene esta entidad con cargo a utilidades del 2019 y 2020. En la misma sesión también se definió la nueva junta directiva para el periodo 2026-2027 y se fijaron sus honorarios, mientras que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez reiteró cuestionamientos al impuesto al patrimonio al considerarlo un doble tributo que afecta a la inversión y el flujo de caja de las empresas, pero sobre este tema él va a dar más detalles al finalizar el programa, que va a ser prácticamente nuestro análisis económico. Con eso, las decisiones recientes que se tomaron durante la asamblea de accionistas de Grupo Aval y sobre este tema importante del patrimonio que nos va a ampliar más detalles Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Y así las cosas, vamos a seguir entonces con Chile, que hoy finalizó con una variación positiva del 0,20% a diferencia de lo que pasó en Colombia hoy. Digamos que el IPSA se recupera progresivamente, hoy con un valor de 10.418 puntos al cierre de esta jornada, tal y como estamos observando en pantalla. La Bolsa de Santiago subió este viernes gracias a un fuerte aumento de la Sociedad Química Minera en momentos en que igual la guerra de Irán está nublando el panorama, pues la extensión de un ultimátum de Estados Unidos dejó más preguntas que respuestas a un mes de que estallara la crisis. Es así como el IPSA cerró con un alza del 0,2% hasta los 10.418 puntos y de hecho avanzó 1,4% en la semana, lo que revierte una buena parte de las caídas de la semana anterior. La bolsa tuvo el crucial respaldo de la Sociedad Química Minera, como se los estábamos comentando. Así las cosas, pues podemos observar que el primer título en avanzar es esta acción de la empresa, 5,90%, que se hizo parte de una compra generalizada de acciones de litio después de que el oro blanco encadenara 4 días de recuperación en el mercado chino. Esto hizo que se repuntara la bolsa, que repuntara la acción de la Sociedad Química Minera y que le ayudara a revertir esas caídas de la semana pasada a la Bolsa de Santiago para que hoy finalizara con ganancias moderadas. Los títulos de la Sociedad Química Minera vieron montos transados de más de 100.000 millones de pesos chilenos, lo que representó más del 40% de flujo de todas las acciones nacionales en la sesión. Los analistas dicen que hay un catalizador, que es la misma guerra. El hecho de que el precio del petróleo se mantenga sostenidamente sobre los $100 por barril hace que todos los proyectos de vehículos eléctricos pues se potencialicen un poco más. También opinan o dicen los analistas que no hay que dejar de lado que el cobre sigue alto y que la bolsa chilena ya venía corrigiendo hace varios días, a no ser que pase algo extremo y pueda romper como esa barrera de los 10.000 puntos en estos días, porque están en pleno proceso de juntas de accionistas y entrega de dividendos, como se los estaba comentando. Así como en Colombia, en Chile también se están tomando decisiones, diferentes decisiones dentro de las juntas de accionistas de diferentes empresas con esa distribución de utilidades del año pasado, que claramente han visto con buenos ojos los inversores. Así como Cencosud también se suma a la lista de acciones en positivo, 3,04%, Compañía de Cervecerías Unidas también aumentó 2,79% y Cencomolls también tuvo un aumento del 2,21%, seguido de Copec, que también pues se suma a la lista. Respecto a las acciones que descienden, el primer título en hacerlo es Inversiones La Construcción, seguido de Falabella, Parque Arauco y Ripley, que tuvieron retrocesos en la jornada. Inversiones La Construcción bajó 3,71%, Falabella retrocedió 3,33%, Parque Arauco también descendió 2,36% y Ripley tuvo una baja del 2,06%.
Y en noticias del mercado chileno les cuento que Cencosud anunció que volverá a adherirse a la Hora del Planeta el próximo 28 de marzo en una acción que se realiza de forma simultánea en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú e incluirá el apagado de luminarias y de elementos no esenciales entre las 8 y las 9 de la noche. La iniciativa impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza busca generar conciencia sobre el cambio climático. La compañía indicó que esta participación se enmarca en su estrategia de sostenibilidad y en su adhesión al estándar TNFD, con lo que se convierte en el primer retail en sumarse en Chile y uno de los primeros en Latinoamérica, mientras continúa implementando iniciativas para reducir su huella y promover el uso responsable de los recursos. De otro lado, les cuento que el Holding Bursátil Regional convocó a la Junta Extraordinaria de Accionistas para el 28 de abril de 2026, en la que se propondrá modificar su razón social a NUAM y actualizar su nombre de fantasía como parte de su proceso de consolidación del mercado integrado regional. Recordemos que a partir del 1 de abril empieza a regir NUAM. Propuesta también incluye ajustar su objetivo social para incorporar servicios financieros bajo la ley FinTech como financiamiento colectivo, custodia de instrumentos y asesorías, además de modificaciones a los estatus y al capital social. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Lima, que hoy finaliza con avances en la sesión de hoy. Vemos que el índice general tuvo un aumento del 1,59%, mientras que el Select también tuvo un aumento del 0,84%, lo que hace que se concluya que NUAM hoy finaliza con territorio pues mixto. Colombia finalizó con pérdidas, mientras que Santiago y Lima pues vemos que finalizaron con ganancias en la sesión de hoy. El índice general 50.954 puntos y el Select que reúne las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa limeña también finaliza con una variación positiva del 0,84%. Y en otras noticias del mercado limeño les cuento que Grupo Energía Bogotá proyectó inversiones por $1.000 millones en infraestructura de transmisión eléctrica en Perú a través de alianzas como el proyecto REM-CTM junto a ISA, según señaló su presidente Juan Ricardo Ortega durante la Asamblea de Accionistas. Transmisión este año, que son $1.000 millones de inversión en la nueva línea que requiere el sistema peruano. Pero ustedes acá pueden ver lo que son nuestras compañías en las cuales tenemos todo el liderazgo, la cultura y donde el personal del grupo puede rotar para ganar diferentes experiencias y garantizar que nuestros profesionales crezcan de la mejor manera posible. Y en la misma asamblea de Grupo Energía Bogotá, con el 99,99% de los votos, también se aprobó el refinanciamiento de hasta $300 millones del crédito sindicado de su filial Contugas, que es encargada de la distribución de gas natural en la región Ica del Perú. La decisión faculta a la compañía para gestionar contratos y pues trámites ante autoridades como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de garantizar las obligaciones financieras de la filial en el marco de la reestructuración de su deuda. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para saber entonces de qué manera finalizó la jornada. Recordemos que en la sesión anterior el IBC o el índice bursátil de Caracas había finalizado en negativo y hoy vemos que sigue esa misma línea. El índice bursátil de Caracas finaliza con una caída del 0,99% en 6.366 puntos, mientras los índices como el financiero, que es encargado de la banca, y el industrial del sector manufacturero también finalizan con caídas 0,93% y el industrial en 1,25%. Y en otras noticias, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de descanso para el sector público en medio de altas temperaturas que han agudizado la crisis energética en el país, donde son frecuentes los racionamientos eléctricos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de asueto para el sector público en medio de altas temperaturas que han agravado la crisis energética en el país. La medida, que se extiende de lunes a viernes, incluye al sector educativo y a los ministerios, como parte de un plan de ahorro eléctrico en una nación donde los racionamientos son frecuentes desde hace años.
Rodríguez anunció la decisión desde la isla de Margarita, uno de los principales destinos turísticos del país, y explicó que Venezuela atraviesa más de 45 días consecutivos de calor intenso, lo que ha incrementado la demanda de energía. El gobierno ya ha aplicado anteriormente recortes de jornada y suspensión de clases para reducir el consumo eléctrico en un sistema afectado por fallas estructurales y apagones recurrentes. Las autoridades precisaron que los servicios esenciales quedarán excluidos de la medida que amplía el tradicional feriado de Semana Santa. A nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con esta intervención pues económica sobre lo que pasó dentro de la asamblea de Grupo Aval. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, como se los comenté recientemente, da más detalles acerca de lo que aconteció durante la asamblea. Estoy absolutamente seguro que cualquier impuesto al patrimonio es un impuesto a la inversión, porque al final del día es un doble impuesto a la renta, porque si se ponen a pensar, cuando hay utilidades antes de impuestos, se pagan impuestos sobre esas utilidades. Lo que no se repartan dividendos ingresa al patrimonio, pero ya pagó impuestos. Cuando se grava el patrimonio, es la segunda vez que se grava la misma utilidad, simplemente ahora está retenida en el patrimonio. Yo creo que eso es un problema enorme porque además, si se ponen a pensar, hay empresas que están dando apenas utilidades marginales, que no tienen el flujo de caja, y este impuesto no pueden pagarlo con el flujo que está dando la empresa misma, razón por la cual lo más seguro les toque salir a tomar préstamos. Préstamos que no rinden al final del día, porque son préstamos que cuestan, agravan la situación de la compañía y simplemente se entregan como impuestos que no terminan ayudando al sistema. Presidente, en caso de que la Corte tumbe esto, que se decreten medidas cautelares, ¿hay alguna opción viable de que esos recursos que ustedes pagan por impuesto al patrimonio se devuelvan en algún momento o ya lo que se pagó se pagó? No, es una excelente pregunta y ha pasado en la historia de las dos maneras. Hay casos que simplemente ha quedado pagado el impuesto, casos en que entonces se puede aplicar a impuestos futuros y casos en que ya no se recupera. ¿Va a haber algunas medidas nuevas de los bancos para impulsar que se caiga o se tome alguna decisión sobre este impuesto, sobre este tributo? Yo me imagino que Asobancaria, lo mismo que los otros gremios que se mencionan, deben estar tratando de hacer algo, pero no conozco específicamente acciones. Ustedes reportan o prevén más bien una inflación cercana al 6,5%. ¿Esto también puede afectar las tasas de interés? Definitivamente, claro, porque y lo vamos a ver ahorita con la decisión del Banco de la República. Mientras todos esperábamos que este año por fin se diera un descenso en la tasa del Banco de la República, pues con los nuevos brotes de inflación y con lo que se debe venir, seguramente no se va a dar y por el contrario va a subir más el Banco de la República su tasa. Conlleva absolutamente punto por punto a un incremento en las tasas que los bancos pagan a sus depositantes y para lograr un margen financiero pues tiene que subir las tasas de los activos, de sus créditos. ¿Su visión es de cuánto incremento para la próxima semana del Banco de la República en las tasas? Primera instancia hubiera pensado 75 puntos básicos, me imagino que hay una presión inmensa del gobierno para que no sea eso, entonces de pronto 50 puntos básicos. ¿Cuál será el impacto en Grupo Aval de esta subida de tasas y cómo lo están viendo ustedes para esos resultados de este año? Es una buena pregunta. Lo que pasa casi inmediatamente cuando hay esas subidas de tasas es que se sube el costo de fondos. Sin embargo, el rendimiento de la cartera o de los activos no se da inmediatamente porque la cartera ya está otorgada bajo unas condiciones. Específicamente la cartera de consumo ya está otorgada más que todo con tasas fijas y entonces se demora, mientras esa cartera se vence, en reacomodarse las tasas para reflejar las nuevas tasas del Banco de la República. Razón por la cual por un periodo generalmente se disminuye la rentabilidad de los bancos. Y una adicional, el tema del negocio con Itaú, ¿qué es lo que falta para que se materialice? Mencionaba la presidenta María Lorena que en unos meses ya debe haber la resolución. Y de pronto si tiene... Sí, cuando se dio ese negocio, entonces tiene que pasar específicamente por dos autoridades que son la Superfinanciera y la Superintendencia de Industria y Comercio. Creo que Superfinanciera ya estamos al otro lado, nos faltaba Superintendencia de Industria y Comercio, con la cual no debe haber problema alguno,
pero se acaban de dar unos cambios inmensos en la SIC, al haber salido creo que unos 30, 40 funcionarios, razón por la cual ahí queda eso acéfalo por un ratico mientras entra alguien y vuelve a mirar el tema. ¿Se puede hablar del monto de cuánto valió esa operación? Esa operación le añade al Banco de Bogotá más o menos 6 billones de pesos en activos y un poco menos en pasivos, y entonces el banco tiene que complementar los pasivos para balancear la operación. Compra, ¿cuánto le valió No, pues eso es confidencial, desgraciadamente, y no tengo, y no, al ser confidencial pues se firman unos documentos que no me permiten hablar de eso. Hay una discusión, presidente, en cuanto a la caída en las construcciones. Vemos que llevamos un trimestre donde están cayendo. El presidente Gustavo Petro atribuye eso a las altas tasas que ha puesto el Banco de la República, pero por otro lado los constructores están diciendo que eso se debe a la deuda pública y al alto costo de los TES. Ustedes que son directos, los que dan los créditos son los que más saben cómo está el tema. ¿Cuál es su análisis frente a eso? Es la eterna historia de qué viene primero, si el huevo o la gallina. Claro, las tasas de los créditos hipotecarios, cuando se comparan con la tasa del Banco de la República, no están altas. Realmente el crédito hipotecario se está haciendo con unos márgenes ínfimos. Pero más bien uno toca es preguntar, ¿y por qué están las tasas del crédito hipotecario donde están? Eso responde directamente a las tasas del Banco de la República, a lo que le cuesta a los bancos fondearse para otorgar esos créditos hipotecarios, sobre todo fondearse a largo plazo, porque un crédito hipotecario puede ser 15, 20 años y entonces toca pensar que los bancos tienen que fondearse con unos depósitos de más o menos igual duración. ¿Y por qué ha subido ese costo de fondos? Porque la tasa del Banco de la República está alta. ¿Y por qué está alta la tasa del Banco de la República? Porque hay inflación. ¿Y por qué hay inflación? Hombre, porque la economía está creciendo de una manera que la va a recalentar, y es creciendo basado solamente en consumo y en gasto del gobierno. Esa es una manera muy complicada de crecer una economía, porque no se está creando un aparato de infraestructura que después le dé réditos al país, sino se están viendo muchas televisiones, y pues eso puede ser bueno para el consumidor, pero no es bueno para la economía del país. Doctor Gutiérrez, perdón que le pregunte por política, pero estamos en un panorama electoral imposible. Sarmiento Gutiérrez. Doctor Sarmiento Gutiérrez, perdón que le pregunte sobre política, pero estamos en un panorama electoral que es inevitable no hablar del tema, además porque en el panorama económico hay varias recomendaciones. Para ustedes, desde Grupo Aval, por ejemplo, antes de la salida de este gobierno, ¿qué medidas se deben tomar? O el próximo, ¿con qué medidas económicas debe iniciar teniendo en cuenta procesos fiscales, temas de inversión, créditos, entre otros? Sí, gracias a Dios yo no estoy en esa contienda electoral, porque les cuento que al próximo presidente va a quedar complicadísimo. Tiene que llegar y reorganizar muchos sistemas. Tiene que reorganizar el sistema de la salud, tiene que ver en qué termina la reforma de los fondos de pensiones, tiene que ver cómo va a lidiar con pensiones, con el inmenso aumento que va a tener en el costo de todas las pensiones que tiene que entrar a pagar. Tiene que poner la economía a crecer otra vez, pero sobre todo tiene que impartir confianza para que haya inversión tanto internacional como doméstica. Yo lo que esperaría es que los candidatos, y conozco a un par que lo están haciendo, estén ya trazando un plan que les lleve desde el primer día a poner a marchar las cosas. ¿Ya con este tiempo que le queda a este gobierno no se logra? Que si lo logra este gobierno, no, de ninguna manera, porque se acabó. Toca ver qué pasa en las elecciones y si terminamos en continuidad de lo que ya venimos, o hay un nuevo gobierno que trate de cambiar un poco la marcha. En ese sentido, ¿cómo ve entonces el panorama fiscal del país? Por ahora, angustioso, porque es que hay un presupuesto desfinanciado, hay un recaudo fiscal un poquito a las malas con estos decretos de emergencia económica, pero eso no lleva a que perdure ese recaudo fiscal, y en la medida en que no se propicien condiciones para que haya mejor rentabilidad por parte de las empresas del país, pues entonces tampoco va a haber ingresos sobre los cuales aumentar
la fiscalización, los tributos, de manera tal que yo temo que en un momento vamos a estar en una situación donde va a haber unos gastos que no van a tener ingresos suficientes para pagarlos, y eso va a terminar en más crédito para el país y en más déficit fiscal. Doctor Sarmiento, por mi lado, una última cuestión. En los últimos informes de gestión, en las últimas llamadas con inversionistas, han reiterado la necesidad de que el Grupo Aval mire hacia otros países con diversos proyectos. Centroamérica se ha mencionado, El Salvador, Nicaragua, entiendo bien, quizá también algo de Panamá, que algo ustedes también tienen experiencia previa. ¿Este será el año en que se aterricen a esos países con nuevos proyectos? Bueno, ya empezamos, ¿no? La inversión en Celestra está en 3 países, en Chile, en Perú y en Colombia, pero más que todo en Chile, y esa nos tiene bastante animados. Por otro lado, en Perú hemos venido aumentando el tamaño del negocio y efectivamente tenemos, como llamo yo, Corficolombiana vive de una tubería de proyectos. Y lo más importante es mantener esa tubería llena de proyectos posibles. En un principio esos proyectos los buscábamos en el país, pero en la medida en que el plan de infraestructura languideció un poco durante estos 4 años, entonces hemos salido a buscar en otros lados, y efectivamente en Centroamérica hemos encontrado países que nos han acogido y que quieren trabajar con nosotros, y entonces tenemos conversaciones muy avanzadas específicamente en uno de ellos. Yo espero poder anunciar algo de eso dentro de poco tiempo. Perdón.